ir a la escuela era un privilegio, Claro. porque la mayoría de niños no tenían la oportunidad de ir a la escuela porque hay que trabajar para vivir nada más. Si hablamos de seguridad, en ese entonces se veían cosas horribles en En el centro. centro, o sea, en las madrugadas habían unas peleas, gente que se peleaba con cuchillo y tú tenías que hacerte el dormido para pasar desapercibido. ¿Qué era lo que pasaba por la mente de Noé las noches cuando estaba en esa plaza fría? Sobrevivir. O sea, espera que amanezca rapidísimo. Y él me guardaba en una fundita los pedazos de comida que muchas de las veces regresaban casi intactos de los almuerzos que vendía en ese restaurante. Y me dice, porque si eres ladrón o si eres un ladrón, con cédula o sin cédula, me vas a robar. Dormir en la calle no fue el final. Fue el inicio de una historia que hoy se sirve en más de 28 restaurantes en Ecuador y en Estados Unidos. Prepárate para conocer una historia conmovedora e inspiradora con un hombre realmente admirable. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta en bienestar integral y host de este espacio que cuenta historias con alma. Estoy muy contenta de poder entrevistar el día de hoy a un hombre de verdad al que hay que aplaudirlo de pie por toda la perseverancia, por esa resistencia y por esa disciplina que lo ha traído hasta donde se encuentra el día de hoy. Estoy hablando de Noé Carmona. Un aplauso, por favor, un aplauso de verdad, porque es un honor tenerlo aquí. Él es fundador de 3 marcas de cocina fusión japonesa ecuatoriana y una de comida china. Un visionario que no solo revolucionó la gastronomía del país, sino que también demostró que los sueños grandes sí se cumplen. Pero hay que construirlos paso a paso y en este caso yo diría plato a plato. Qué gusto, Noé, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Gracias por este espacio y con gusto estamos a las órdenes. Para mí es un honor entrevistarte, conocerte. He ido a tus restaurantes, pero qué maravilla tener la dicha de conocer de la mano de la fuente, cómo se formó este hombre que, claro, muchas veces podemos ver ya todo lo construido y lo materializado, pero no sabemos lo que hay detrás. Mi querido Noé, voy a decirte 3 palabras y me gustaría que me digas qué significa para ti y a qué emoción te traslada. Hambre, Inspiración calle, de a veces hogar, Namba. mentor. Y te pregunto estas 3 palabras porque sé que forman parte de una historia que te ha traído hasta el día de hoy y que de alguna manera nos habla de resiliencia y también de resistencia. Creo que el camino está compuesto de muchos obstáculos que se pueden presentar, pero cuando sabemos resistir a esos obstáculos, el sueño que nos espera es demasiado enriquecedor. Y te pregunto por la calle porque una de las cosas más duras de tu historia es tal vez cuando llegaste a Quito y te encontraste solo, sin nadie, sin familia, ¿y qué es lo que tuviste que vivir? Bueno, sí, o sea, digo hogar porque la calle cuando vine acá era mi hogar, por ejemplo, con la gente a la que compartí ahí en la Visaria de Santo Domingo, prácticamente se hicieron mis amigos, nos conocíamos por el nombre, por el apodo incluso, y al final de la noche, o sea, como que nos preocupábamos que no llega Julanito, no llega doña Yoconda, no llega doña Julana o Sufano. Y claro, o sea, con esa gente hasta has compartido un pan, has compartido una manta para dormir en la calle. Entonces, por eso digo que es como, a veces se convierte en tu hogar. Y para quienes nos están escuchando y ponerles un poco en contexto de esto, es porque llegas desde tu amada Cariamanga, un lugar hermosísimo en Loja, y por buscar sueños, ¿no? Porque de alguna manera para quienes tenemos de alguna forma vivir en la capital o en ciudades grandes, tienes ciertas posibilidades que en ciudades pequeñas no tienes. Claro. Y tal vez en provincia el objetivo es, bueno, salgo de la escuela, del colegio y busco o voy por algo que me lleve a nuevas oportunidades. Claro, sí. Yo
mi objetivo desde muy pequeño, yo hacía un autoanálisis de nuestra vida y de nuestro medio, porque si no llovía, ese año no tenías comida. Wow. Entonces había que aprovechar la lluvia, el buen tiempo para sembrar y almacenar el maíz, el frijol, para poder tener la alimentación en el verano, donde prácticamente era seco. Pero bueno, o sea, y así yo siempre me hacía un autoanálisis desde muy pequeño, porque decía, a ver, es que así será la vida. Yo veía a mis primos o tíos que muchas de las veces ya estaban con su familia, ya un poquito adultos. Entonces, yo no quería eso para mí. No era lo que te gustaba. Desde esa edad yo tenía eso y decía, debe haber oportunidades fuera de aquí. Y a veces cuando la gente regresaba de Quito, había gente que iba a visitar allá y le averiguaba, o sea, ¿Qué hay? ¿qué hay más allá de esas colinas que se ve que de niño? Porque uno cree que el mundo es solo hasta ahí. Claro, no ves más. Entonces no ves más porque no había internet, no había la radio, no había la televisión, ni siquiera luz eléctrica en ese sector, ni agua potable. O sea, es una vida tan en calma, tan original, yo diría, donde nada te estresa. Pero sí te cuestionas, y yo digo, me cuestionaba yo, ¿qué hay más allá? O sea, mi papá, mi mamá, el trabajo que ellos hacían era súper duro porque somos 10 hermanos. Claro, y era un trabajo de tierra, ¿no? De Porque tierra. vivir en el campo. Aprendí la agricultura, es que en todo yo creo que hay sabiduría, por ejemplo, en el tema de la siembra, y ahora que uno, eh, siempre me ha gustado esto, leer libros de autoayuda, por ejemplo. En todo, tienes que sembrar luego para cosechar y se parece al entorno donde yo crecí. Tal cual. En toda Y de alguna cosa. forma la vida te estaba preparada, y creo que es así de sabia con todos, ¿no? Con cada una de las historias, pero hablando específicamente de ti, la vida en la que estabas, te estaba preparando precisamente para eso de la siembra y de la cosecha, y saber reconocer cuándo sí Exacto. sembrar. Y qué sembrar y qué cosechar, ¿no? Entonces, siempre mi papá, o sea, y yo no tengo vergüenza de decirlo, nunca fue a la escuela, pero él era tan sabio, o es tan sabio, porque gracias a Dios lo tengo todavía, y nos enseñaba qué día sembrar, cuándo va a llover, sin tener reloj. Él nos decía, tal hora es, mira, vamos a almorzar y es tal hora. Y lo tenía todo Lo tenía en su mente. todo leído en el entorno donde crecimos. Qué maravilla eso, Noé. Y cuando te decían qué había detrás de las colinas, cuando te decían qué era Quito, ¿qué imaginaba tu mente? Bueno, después ya fui a la escuela, Ajá. una escuelita unidocente. Yo cuento esto y sin vergüenza Ay, no, porque así es la vida, o de sea, verdad. y, y claro, o sea, la profesora, o sea, primero ir a la escuela era un privilegio, Claro, porque la mayoría de niños no tenían la oportunidad de ir a la escuela porque hay que trabajar para vivir nada más. claro. Entonces, claro, la profesora te comienza a enseñar de las capital del Ecuador, las ciudades del Ecuador y todo eso. Y claro, o sea, nos hablaba de Quito, la Carita de Dios, de la Quito Luz de América y todas esas cosas. Y uno de niño se emociona de escuchar esas cosas. Nos hablaba de la batalla del Pichí. Y toda la imaginación vuela, Toda ¿no? la Porque imaginación vuela. literalmente no estabas viendo en ninguna parte a una historia que te la contaba y que obviamente tenía la posibilidad de imaginar en Claro, sí. Entonces yo no tenía ni idea qué cosa era una ciudad tan grande, porque lo único que íbamos era a Cariamanga, que era un cantón pequeño. Entonces, eh, eh, de ahí pues se fue creando ese sueño y yo decía, algún rato tengo que ir aquí.
tengo que conocer esa ciudad tan hermosa de la que fue la profesora, no, me hizo enamorar tanto. ¿Te Ya acuerdas del nombre de la profesora? se llama Graciela, se llamaba la profesora. En tu época le decían señorita Graciela, o sea, señorita Graciela, ¿verdad? O sea que a la señorita Graciela le debemos ese amor aquí. Sí, Qué mo- entonces, y así fue. Y claro, dije, ya cuando tenga la edad adecuada, porque en cierta forma uno tiene esa responsabilidad de apoyar al hogar. Yo soy el primero de los hermanos, entonces esa responsabilidad como de paternidad con tus hermanos. Correcto, eres el hermano mayor. Claro, mi mamá siempre, o sea, estaba con un bebé pequeño y embarazado. Durísimo. Claro, durísimo para ella y durísimo para ti como asumir ese rol que de alguna manera antes era un poco más marcado el rol del hermano mayor y mucho más teniendo como rondado. Exacto. Y siempre, no, es que tú tienes que ser el ejemplo, tienes que cuidarles, tienes que ayudarles. Cocinabas también. Las cocinadas, ahí era semana de cocina con cada hermano, con los 3 primeros que ya estábamos un poquito más grandes. ¿Cuántos años tenías para esto? Yo tenía ahí unos 7, desde los 7 años creo, ya empezó esa disciplina y esa responsabilidad, ese sentido de cuidar la manada, como quien dice, involucrarse en ese equipo de Claro. familia. Porque a veces no necesitas que te lo enseñen si no ves la realidad. De ayudar a tu hermanito. Ya lo hace, Exactamente, ese instinto de supervivencia. tal cual. Noé, cuando llegas a Quito, ¿qué edad tenías? Yo tenía 18 años y medio ¿Y por ahí. cuál era tu plan? Subirte bueno, yo oía una parte de una entrevista en donde decías que cuando veniste a Quito, venías parado en el bus, porque fue todo el bus, todo el camino te tocó venir parado. Pero ¿cuál era tu idea? ¿Llegar, ir a algún lugar? ¿Tenías a alguien a quien le pudieras golpear la puerta? ¿O cómo fue tu venida a la ciudad? Mi idea era venir, buscar trabajo. Yo traje en mi billetera, traje algunos sucres en ese entonces para pagar un hotel, para comer algunos días, pero no me imaginé que me iban a robar. ¿El primer día? Que me iban a robar la maleta en el bus que venía. Entonces, ahí fue cuando te tocó enfrentarte a la calle. ¿Qué hago? Ahí es No había quien golpear la Ah. puerta, no conocías a nadie aquí. ni teléfono para llamar a Nadie. algún coterráneo, nada de eso. Ni se te cruzó regresarme. Se me venía a la mente. Y me regresé. Primero dije, si me regreso, me va a dar vergüenza. Porque todos sabían que yo me venía a Quito a buscar. Empoderadas. Sí, exactamente. Y la segunda, no tenía plata tampoco. ¿Cómo me regreso? Claro, entonces bueno, así fue. Y en realidad, pues ahí sí fue duro. Siempre mis padres fueron muy creyentes, siempre nos inculcaron de un Dios bueno y, y que nunca nos abandone. Entonces, yo lo primero que fui a la iglesia, esa era ¿Qué iglesia fuiste? a la de Santo Domingo. Por eso te Tran- quedaste ahí. Claro. Oh. Entonces, y como tenía en la mente yo que el centro de un pueblo, de la ciudad, siempre hay una iglesia. Pues metí a la iglesia y claro, cerraban la iglesia y ya para dormir me iba a la visera. Entonces, y así fue. Entonces, sin dinero, pues porque estaba mi cédula también. O sea, ¿quién te va a dar, Ni siquiera se sabía quién Claro. eras. quién te va a dar trabajo sin ni siquiera la cédula? ¿Quién te va a creer? Entonces, claro, y así empezó todos estos días ahí. Y créeme que a veces, digo, uno se acostumbra. Ya me estaba enseñando ya igual en la calle, ya sabía, tenía que ir a buscar trabajo. Luego regresaba y sentía como que regresaba a un hogar donde me conocían, a mí me decían el, y lo digo aquí por primera vez, me decían el Bermejito. ¿Por qué verme? Porque
Oh, no, 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 medio clarito el pelo, esa. Porque mi abuelita, esa es una palabra bien, bien, no sé, no lo había escuchado hace años. Sí, a mi abuelita decían que se les decían los que son rubios, Que los que son entre pelito claro, así medio. Pero bueno, entonces yo era el más verme. muchachito de ahí, el más, prácticamente hasta me llegaron a querer ahí los vecinos, que compartían su pan, su, eh, teníamos que cobijarnos. Noé, y eso precisamente te iba a decir ahora mismo. Y me imagino que una de las cosas más retadoras de la noche debe ser ese frío o tal vez lluvia, sumada al miedo de lo que puede aparecer ahí, y también como esta sensación de, ¿será que me regreso a mi casa en donde, como sea, tengo dónde dormir y qué comer? Pero, ¿qué era lo que pasaba por la mente de Noé las noches cuando estaba en esa plaza fría, tal vez compartiendo? Traía llena de, o sea, por ejemplo, si hablamos de seguridad en ese entonces, se veían cosas horribles En el centro. en el centro, o sea, en las madrugadas habían unas peleas, gente que se peleaba con cuchillo y tú tenías que hacerte el dormido para pasar desapercibido y alzabas así ver qué es lo que pasa y déjate, te cubrías. Pero, pero, o sea, fue, yo pienso que el primer instinto que uno desarrolla ahí es sobrevivir. O sea, espera que amanezca rapidísimo y otra vez a la iglesia y otra vez a buscar trabajo, a golpear puertas, pedir para la comida. Había gente que, o sea, hay gente que sí te da, pero hay gente que te insulta. Porque dice, o sea, y tú también a veces te pones a pensar, como un muchacho sano, Exacto, que muchas veces jovencito, o sea, con todas las fuerzas, debería estar bien. y que venga a pedirme para un pan. Es verdad. Entonces, o sea, sí hay momentos en que a veces nadie sabe lo de nadie. Y así, pues entonces, con todas estas cosas, yo lo que digo, eh, que siempre como viene con esa ilusión de Quito, que era mi mundo, o sea, en realidad Quito me mostró el mundo, o sea, como es. Entonces, por ejemplo, yo allá no sabía, por ejemplo, con todo respeto, o sea, en mi tierra no se veía estas cosas de peleas, de, por ejemplo, era la 24 ahí al Claro. lado. Prostitución, Sí, la droga. prostitución, el tema de la, ¿cómo es esto? De homosexualidad y todo eso. Entonces no se veía eso. Y en mi tío era Completamente diferente y nuevo. totalmente diferente. O sea, yo digo, si me quisiera ir a desestresar, me iría ahí donde yo nací, donde, bueno, ahora ya hay luz eléctrica, hay agua Claro. potable, televisión, pero antes no había nada. Una de las cosas que he venido pensando mientras conocía un poco de tu historia, Noé, es, ¿será que la disciplina que formó su mamá, su papá, su abuela hicieron que Noé no se pierda en la calle con la facilidad con la que podría perderse una persona que llega y lo único que encuentra es hambre, frío, desesperación, enojo, tal vez? Sí, yo creo que, como yo digo siempre, cuando uno sale de su casa, yo creo que tiene que llevar en su maleta primerito los principios que a uno le enseñaron, esos consejos, y en algún momento se te vienen a la mente, y como en mi caso, o sea, me acordaba todito, qué me dijo mi papá, qué me dijo mi abuelita, entonces, y eso te da como, ¿Y qué te repetías? por ejemplo, mi abuelita siempre decía, mira, mijo, dice, por más difícil situación que tengas, Dios siempre va a estar contigo. Dice, a veces, a veces cuando algo te lastima, dices porque Él te está dependiendo de algo.
Entonces, o sea, ese tipo de... Esas vocecitas buenas te Entonces, venían a la cabeza. exacto. Entonces, y así, ¿Te ofrecieron drogas, además? claro, o sea, sobre todo ahí, licor o drogas. Es más, yo me dormía al ladito de uno de los reverberos donde vendían los canelazos. Entonces te daba calorcito y una vez casi me quemo porque en una pelea miraron todo eso y un poco más sin de que yo estaba al ladito. Vendían ahí los morochos también. Eso se convertía como en una cocina. Entonces estaba un poco de Calor. calor, claro, porque mira, yo por ejemplo vengo crecí en la tierra donde es menos de 1000 metros, un microclima tropical, y venir a dormir acá, El frío en de la el frío, o altura. sea, sí es cosa seria. Entonces eso sí me golpeó también. Cuando ya las cosas de alguna manera ¿cuándo se tornan las cosas de una manera un poco más sostenibles para ti? ¿Quién es la primera persona que de tanto golpear te abre la puerta? Bueno, ahí, o sea, un poco medio chistoso porque justo atrás, después de haber caminado casi todo Quito, yo caminaba prácticamente casi hasta acá la Ye. Todavía habían por ahí restaurantes igual. ¿Siempre buscabas en restaurantes? Siempre busqué restaurante porque yo era lo único que sabía hacer, cocinar o la agricultura. Ah, Entonces dije, si voy a la ciudad, tengo que buscar en un ahí es. restaurante. Ahí es. Entonces, y así fue porque justamente encontré un amigo que era mesero y este mesero era de Loja. También. Claro, y les rogaba que me ayude a entrar ahí, pero no pude porque no tenía ni la cédula. Pero ya le conté mi historia, le digo que estoy solito, no tengo familia. Y él me guardaba en una fundita los pedazos de comida que muchas de las veces regresaban casi intactos de los almuerzos que venía en ese restaurante. Entonces, tenía una comida al día, Asegurada. asegurada. Entonces, y así fue. Así que, y de ahí pues, yo encuentro este trabajo en Santo Domingo, en la Rocafuerte, Venezuela y Rocafuerte, en el pollo forestal. Entonces, después de tanto pedir, golpear puertas, y claro, me entrevista el señor, el dueño que estaba recién abriendo el local, le digo, y te decía ahí necesito posillero. Le digo, ayúdeme, le digo, quiero trabajar. Y dice, bueno, tráeme los papeles, de dónde eres y todo eso. No tenía hierro más. Yo digo, mire, esto me pasó y todo eso. Entonces dice, chuta, bueno, te voy a dar trabajo, vas a entrar a prueba. Y, y me dice, porque si eres ladrón o si eres un ladrón con cédula o sin cédula, me vas a robar. Entonces, eh, ya dije, ya tengo asegurado. Dice, ¿y dónde vives? Le digo, no tengo casa. Le digo, vivo aquí en Santo Domingo, me estoy quedando. Ah, ¿no tienes casa? Dice, que entonces, ¿cómo te voy a trabajar si no sé de dónde vienes? ¿Que eres algún chico de la calle? Sí, pero quiero salir de la Prácticamente calle. estoy de la calle. Pero mira qué paradójico eso, ¿no? Claro. Porque, o sea, sí, soy de la calle, pero quiero salir de la calle y si no me da la mano no voy a poder salir de ahí. Exacto, pero ahí fue lo más difícil para convencerle. Claro, ¿cómo Le digo, mire, esto me pasó, le digo, soy de buena familia, mis padres crecí en el campo, le comenté rápidamente cómo me asesoró. Entonces dice, le digo, ¿y dónde vas a dormir? Le digo, présteme una banca, le digo, para quedarme acá dentro del restaurante. Dice, aquí, ¿cómo vas a dormir acá dentro? Le digo, yo me quedo en la banca, listo. Entonces, la idea era ya estar algo seguro. Claro. Y a la final que le convenzo al señor. Me dio una cobija,
y me echaba llave para que para que no te vayas. con la lámpara ahí, sí, por si acaso me vaya llevando las cosas. Y así que cuando él regresaba en la mañana, yo tenía todo listito, todo limpiecito, 5 de la mañana y ya estaba. Claro, porque además no estaba con que venía una persona tan disciplinada. Claro, esa era mi disciplina que solo aprendí en la casa. Así que, y así fue. Entonces, pero yo quisiera contar la sensación que, ¿cómo sientes tú de vivir en la calle, de tener hambre, ir al restaurante, ese olor a comida, ese calor del- de estar adentro? Fogón. Entonces, o sea, era increíble. Y entré a lavar la vajilla, ese era el puesto Necesitaba. que necesitaba y de ahí no tenía ropa. Tenía solo la única parada que tenía. Entonces ya estaba media, porque yo me lavaba y me ponía, iba a lavar al machanga, la ropita, que parecía un balneario ahí en ese entonces, Claro. ¿no? Y así fue. Entonces luego ya reunió a los compañeros, les dijo, a ver chicos, dice aquí, a ver si alguien tiene ropita, zapatitos para que no utilice, para que le traigan a este Wambra. Y claro, o sea, y después ya tenía un montón de ropa, unos más grandes, otros más pequeños, pero ya tenía, Gracias, Dios. claro, y así fue. Entonces, claro, ¿Cuántos años trabajaste? trabajé ahí 3 años. O sea, él me llegó a querer como un hijo. Yo era el más eficiente más que él en hacer las compras. Me confiaba el dinero en las noches, como yo me quedaba hasta el último. Él dejaba guardando el dinero en la caja fuerte, y yo le ayudaba a contar cómo eran sucres de toda la venta y vendía muchísimo. Noé, y cuando ahora tú te paras al frente de un local que dice Noé, ¿qué hay en tu corazón? O sea, si pasar de la calle a dormir en la banca de una cocina de un restaurante, a pararte fuera de una calle, ni siquiera en Ecuador, en Estados Unidos, y ver tu nombre ahí en grande, ¿qué dice tu corazón? Pues yo lo que primero siempre doy gracias a Dios porque yo creo que Dios a uno le bendice para que pueda bendecir a otros. Y sobre todo, yo siempre fue mi sueño crecer para poder dar trabajo a la gente, para poder igual formar a la gente. Yo creo que la gratitud es la forma de vivir humilde, de que lleguen más bendiciones, pese a lo que te pasó. Porque si yo me pongo a analizar, yo creo que en todas las situaciones, por más difíciles que sean, algo de bueno se viene. Sí. O hay que ver el punto bueno. Yo digo que cada problema es una bendición disfrazada. Exacto. Por ejemplo, me robaron la maleta, ¿qué de eso? Capaz que me hubiera regresado y estuviera allá. Pero la decisión fue quedarme. Venías, también tenías algo fijo, ¿no? Capaz que fue como esa frase que dicen, a veces hay que quemar todas las barcas y Para buscar tu sueño. Es verdad. Entonces, a veces cuando me pongo a pensar, digo, por ejemplo, a veces yo, por lo general, eh, a veces por mi trabajo toca ir a un restaurante muy sofisticado o probar cosas. Y a veces te viene atrás a la mente y dices, chuta, pero Dios mío, a veces hace ¿Cuántos años? 30. 30 años no tenía que comer en la calle. Y ahora, o sea, tengo la oportunidad Esto. de probar, ni siquiera comerme, a veces solo probar, a ver cómo está para sacar nuevas ideas. O sea, eso digo eh, no es obra solo de uno, sino más bien yo eh, creo que Dios hace las cosas, pone a las personas, te pone los socios, muy agradecido con mis socios, con el equipo que tengo trabajando y todos nos esforzamos. ¿Cuántas personas lideras, Noé? Sí, toda la compañía son más de 1000 personas. ¿Y cuál es como tu
Es como este eslogan de vida. ¿Qué es lo que les dejas sembrado siempre? Sembrado, mira qué interesante esto. ¿Qué les dejas sembrado siempre a las personas con las que trabajas? Yo creo que, y yo siempre he creído que cuando tú haces las cosas con amor, aunque suene medio romántico, medio cursi, como dicen, Ah. las cosas se convierten en arte. Hazlo con amor. Sí. O sea, las cosas se transforman. Y por ejemplo, en mi caso, pasar algo, un producto a un cliente hecho realmente como debe ser, con ese cuidado, con ese esmero, hasta sabe diferente. Eso es lo que le enseño a la gente. Si no te gusta lo que haces, por lo menos hazlo bien, ponle amor a lo que haces. Si no te gusta, y a la final, y vas a ver que van a ir cambiando las cosas. Entonces yo pienso que es uno de los secretos, porque yo he limpiado baños, así en restaurantes durante toda mi vida y siempre dije, algún rato limpiaré el baño de mi propio ¿De restaurante. verdad lo tenías en mente? Lavaré la vajilla de mi propio restaurante. Y así es. Ahora voy y entro a un restaurante y le pongo a lavar la vajilla y colaboro con el equipo y estamos hombro a hombro ahí con ¿Y ellos. cómo fue la inauguración de tu primer local? Bueno, eso sí, fue en Cumbayá. El Fue un, primer restaurante. sí, el primer local. Y, y claro, o sea, gracias a Dios hicimos una pequeña inauguración con mis socios y obviamente superó las expectativas. Yo no podía creer que la gente hacía fila para entrar y no teníamos espacio, nos agrandamos, luego abrimos otro local y los mismos clientes te dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? ¿Qué voy a ir desde acá del condado a Cumbayá? Ve, dice, tienes que abrir otro acá. Entonces, bueno, vamos abriendo y siempre esa fue la visión desde el inicio, crecer. Y hay algo que a mí me encanta de ti, Noé, y es ese amor por el Ecuador. Creo que eso es de alguna forma también lo que está llevando hoy mismo a la cocina del Ecuador por todo el mundo. Tenemos chefs como tú, como Pía Salazar, que están literalmente, y muchos más, no quiero decir, enumerar porque pues no me quiero quedar con nadie, pero todo el trabajo que están haciendo los chefs ecuatorianos por llevar la comida del Ecuador al mundo, que ese nacionalismo, ese amor por lo nuestro, se ve plasmado evidentemente en esa fusión japonesa-ecuatoriana que tienes en tus... Y mira que es curioso porque en Miami por ahí se cruza la voz y dice, dice, han abierto un restaurante ecuatoriano, o sea, nos ven como marca ecuatoriana, Hermoso. que vino, y eso me enorgullece. O sea, es una fusión japonesa-ecuatoriana, creado por manos ecuatorianas, que nació acá y pueda crecer. O sea, a mí me llena de satisfacción, la verdad. Y no quiero yo echarme las flores porque al lado mío Hay una hay un equipo duda. esmerado que sueña y Es que una golondrina no hace verano. claro, exacto. Solo no se... Capaz que ya estoy aquí en esta entrevista, pero hay gente que realmente está haciendo y poniendo pecho a las balas. Entonces, o sea, realmente sí es algo muy, muy emotivo porque al- es un sushi de autor, Exacto. cosas que nosotros las creamos. ¿Hay algo de Loja en tu carta? Sí, el chef, Sí, pero algo, por ejemplo, no sé, porque por ejemplo, una de las cosas deliciosas de Loja es el repe. claro, ¿No es cierto? Entonces yo digo como que el repe debería tener un poco más de fama porque literalmente es una delicia. sí, o sea, sí, la idea es desarrollar cosas. Por ejemplo, tenemos el rollo que inspirado en Manabí, que a mí me encanta, el ceviche de allá. Entonces, he hecho en un rollo y es muy delicioso. Igual el rollo guayas que lo tenemos, que es con el maqueño y langostinos y como es la pangora de pozorja. Entonces, súper, súper rico. O sea, sí, o sea, la idea es
siempre he querido, yo quiero desarrollar un rollo o plato insignia de cada región que sin perder esa naturaleza de lo que es la cocina japonesa. Entonces, sí, en eso mismo estamos, en utilizar la cecina. Bueno, qué delicia, porque verdad, qué rico, porque gente como tú, primero nos inspira un montón y ese es el propósito de este espacio. Que recordemos que no es sencillo, a veces tenemos como en la mente esa idea de efecto microondas, digo yo, queremos todo rápido, ese instante, pero requiere un proceso y también disfrutar de ese proceso nos vuelve los seres humanos en los que nos convertimos. Claro, yo siempre digo, no hay buen resultado si no pasas por un proceso. Y hablando bíblicamente, digo, si no puedes llegar a la tierra prometida si no pases por el desierto. Y así es la vida. O sea, no puedes, la naturaleza mismo, si no puedes sembrar hoy y cosechar mañana. No sabes, yo quisiera quedarme aquí por lo menos toda la tarde conversando contigo, pero no se puede. Los chicos así, Carlita, ya hay algunas preguntas que quiero decirte antes de cerrar. Un plato que siempre te emociona preparar. Por ejemplo, a mí me gusta la sopa sumashi. Es una sopa Deliciosísimo. muy rica, te levanta el ánimo, hasta para un chuchaki es súper rico. Y me gusta todo el menú porque, en cierta forma, cada cosa es creada con ese cuidado, con ese enfoque que le guste al cliente. Yo sé que nosotros lo creamos, pero lo más importante es recibir ese feedback de nuestros clientes. Un lugar del mundo donde te encantaría abrir un restaurante. Un lugar del mundo. A mí me gusta, por ejemplo, Miami me encanta, Madrid me encanta. O sea, por allá va el segundo internacional. Allí, por ahí. Y esa sonrisa dice que sí. Me encanta. Una palabra que le defina a Noé cuando nadie le está viendo. O sea, cuando nadie me ve, yo no me quedo quieto, sino hago mucho deporte, soy muy activo. Si nadie me está viendo, estoy escuchando un podcast que me alimente mis conocimientos y eso. Algo que te siga sorprendiendo de ti mismo. A veces me sorprendo porque a veces tienes una idea, una receta, o la probaste en algún sitio y dices, ¿cómo la hago? Pero ya comienzas a hacer una y otra vez, y cuando te sorprende, porque cuando ya te salió, te quedó pero perfecto. Sí, como lo pensaste. ¿Tú cocinas en tu casa? Sí, cocino. ¿Qué cosa no puede faltar en tu cocina? En mi cocina yo yo solo tengo ajo, cebolla y hierbas. Ok. Nada. Con eso me basta. Hay que poner en las medidas correctas y listo. Si tu historia de vida sería una película, ¿cómo quisieras que se llame? Capaz que la vida es un rollo fascinante. Me encanta, Noé. Gracias. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por contarnos una partecita pequeña de tu historia, de esa historia que de verdad inspira y te convierte en esa persona admirable. Algo que quisieras decirle a la gente que nos está mirando, si tienen un sueño en su corazón, si tal vez las cosas se les han puesto difíciles, si tal vez no ven la luz y quieren conseguir algo que anhela su corazón. Yo lo que he aprendido es que si Dios puso un sueño en tu corazón, esa semilla está ahí. Y en algún momento germina si es que no pierdes el enfoque. Yo creo que es la clave de todo. Es la clave de todo. Si de Dios viene la visión, de Él viene la provisión. Gracias, Noé. Y gracias a ustedes por quedarse hasta aquí. Si creen que esta historia puede inspirar a alguien que conocen, pues compartan, suscríbanse. Recuerden que todos los domingos tenemos estreno de episodio. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy Carla Sarmiento Dávila. Nos vemos el siguiente domingo.